En las últimas clases, en Derecho Penal 2, estudiamos lo relacionado con el primer grupo de delitos cuyo objeto es proteger los derechos garantidos por la Constitución. De hecho, así se llama el título: Crímenes y simples delitos contra los derechos garantidos por la Constitución. Entonces, en el primer grupo de delitos relativo al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de imprenta, nos referimos al artículo 137, que es el primero del párrafo primero del título tercero, los delitos relativos al libre ejercicio del sufragio y a la libertad de emitir opiniones por la prensa se clasifican y penan respectivamente por las leyes de elecciones y de imprenta. Así lo dice el Código Penal. Mencionamos que en relación con la ley de elecciones, los delitos se contenían en la ley 18.700, y en relación con la ley de imprenta, la ley número 16.643 fue modificada por la 18.1313 de mayo del 84. Ya nos referimos a ese grupo de delitos, así que vamos a seguir avanzando con el grupo siguiente dentro de estos 5 grupos que comprende este título de los derechos garantidos por la Constitución. Segundo grupo: delitos relativos al ejercicio de los cultos permitidos en la República. La Constitución nos asegura la libertad de conciencia y el ejercicio de los cultos permitidos en la República en la Constitución. Y lo dice precisamente. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. Número 6. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Ahí está nuestra garantía constitucional en esta materia. Entonces, en relación con esta libertad de conciencia y culto que se denomina en general, vamos a darle un vistazo a los delitos que protegen esta garantía, entre otros. Entonces estamos refiriendo al párrafo segundo de los crímenes y simples delitos relativos al ejercicio de los cultos permitidos en la República. Artículos 138, 139 y 140. Dijimos anteriormente entonces que, ¿no es cierto?, estos delitos pretendían sancionar a quienes violen las garantías constitucionales que están señaladas, ¿no es cierto?, básicamente en el artículo 19 de la Constitución. Entonces ahora estamos hablando de la libertad de conciencia y cultos. ¿Qué nos aseguran estos artículos? En el artículo, el primero de ellos, el artículo 138, sanciona a todo el que por medio de violencia o amenazas hubiere impedido a uno o más individuos el ejercicio de un culto permitido en la República. Hubiere impedido a uno o más individuos el ejercicio de un culto permitido en la República. ¿Cómo? Por medio de violencia o amenazas. Acá todavía el que impide o los que impiden el ejercicio de este culto permitido en la República todavía no llegan a las vías de hecho. Esa situación se reglamenta más adelante. Acá estamos solamente señalando la conducta más leve, que por medio de violencia o amenazas, cualquier tipo de violencia, ¿no es cierto?, o amenazas, se impide el ejercicio de un culto permitido en la República a una o más personas. Las violencias pueden ser de diferentes maneras: empujones, tirar el pelo, mirar feo, etc.
con el fin de evitar que se practique ese culto permitido en la República. Para estos efectos les reitero que tienen que tener en cuenta los elementos del tipo penal, los 4 elementos, lo hemos señalado varias veces, pero para que siempre vayan teniéndolos en cuenta. Elementos subjetivos y objetivos, y dentro de los objetivos la acción o la omisión, las modalidades principales de la acción, el resultado y la relación causal. Cualquier tipo de delitos que vamos estudiando hay que analizarlo desde todos esos puntos de vista. Nosotros vamos dando las pautas generales, ¿no es cierto? Y seguramente que en algún momento, a raíz de alguna pregunta, habrá que dar mayores explicaciones. Entonces, esa es la primera conducta, ¿no es cierto? Simplemente por medio de violencias, en general, cualquier tipo de violencias o amenazas, ¿no es cierto?, se impide a una o más personas el ejercicio de un culto permitido en la República. Segunda situación. La segunda situación está considerada dentro del artículo 139. Artículo que considera varios tipos de situaciones. 3. Y la primera situación del artículo 139 está en el número 1. Sufrirán tal pena, 1, los que con tumulto o desorden hubieren impedido o retardado o interrumpido el ejercicio de un culto que se practicaba en lugar destinado al culto o que sirve habitualmente para celebrarlo o en las ceremonias públicas de este mismo culto. Es decir, aquí ya avanzamos un poco, ¿no es cierto? Ya no solamente se trata de impedir el ejercicio del culto por medio de violencias de cualquier tipo o amenazas, sino que aquí ya estamos hablando de que por medio de tumulto o desorden, ya la violencia alcanza un grado mayor, ¿no es cierto? Alcanza el grado de tumulto o desorden, dentro del cual seguramente que hay otras violencias particulares, de cualquier tipo, dentro de ese tumulto o desorden para impedir el ejercicio de un culto. Donde la ley aquí señala el lugar. Aquí tenemos algunas de las modalidades principales de la acción. El lugar en donde se comete el delito. Hay agravantes que se refieren al lugar en donde se comete el delito, etc. Acá nos encontramos con una situación en que el delito señala los lugares en que, el tipo penal señala los lugares en que se puede cometer este delito del 139 número 1. En el lugar destinado al culto o que sirve habitualmente para celebrar ese culto o en las ceremonias públicas. Tomemos por ejemplo el caso de la celebración que hace para las fiestas patrias, ¿no es cierto? El Te Deum que se hace pero por los evangélicos o por los católicos. Ahí, eso que se llaman Te Deum ecuménico, es decir, que participan todas las creencias que están permitidas en la República, están celebrando su culto en un lugar, ¿no es cierto?, destinado a la ceremonia pública. Y normalmente se reúnen o en la casa principal de los, en general, evangélicos, o en la casa principal de los católicos, es decir, ¿no es cierto?, en la iglesia catedral en Santiago. Es decir, ahí tenemos una situación en que normalmente no se realiza el culto, pero da cierta fecha, sí se hace. Sí, también está considerado dentro de este artículo, esta situación. Entonces, las dos situaciones que hemos visto se refieren a impedir el ejercicio del culto. El ejercicio, realizarlo, participar de él, ¿no es cierto? Para los católicos, ¿no es cierto?, la misa, por ejemplo. Acá, en el caso del 139, número 1, entonces,
no solamente se sanciona el impedir el ejercicio del culto, sino que también se sanciona el retardar o interrumpir el ejercicio del culto, porque ya la violencia ha adquirido un grado mayor, ha adquirido el grado de tumulto o desorden. Esta disposición del 139 sigue avanzando, y en el número 2 sanciona ahora el ultraje de los objetos de un culto con acciones, palabras o amenazas en los lugares señalados en el número anterior. Es decir, ¿en qué lugares se ultraje los objetos del culto? En el lugar destinado a ese culto, en el lugar que sirve habitualmente para celebrarlo o en las ceremonias públicas. Ahora la ley está sancionando al que ultraje los objetos para realizar el culto. Con palabras o amenazas. Con palabras o amenazas. Las amenazas pueden ser no solamente con palabras, sino que también pueden ser con gestos. Hasta con un no hacer a veces ¿cómo se llama? Se hace una amenaza, se puede hacer una amenaza. Así que acá nos encontremos con otra situación, que es también impedir, ¿no es cierto?, la celebración del culto mediante el ultraje de los objetos de él. Las religiones son creencias, ¿no es cierto? Tener fe en algo divino, que va más allá de nuestra vida terrenal. Y no tiene una manifestación física estas creencias. Por eso es que para realizar estos cultos se necesitan símbolos. Los símbolos son los que representan nuestras creencias, para los que la tienen, evidentemente. Así que sin símbolos es difícil poder celebrar, ¿no es cierto?, el culto. Cada uno de los cultos permitidos en la República seguramente que tiene sus propios símbolos. Algunos coinciden en algunos de los símbolos. Hay religiones o creencias, ¿no es cierto?, que coinciden con algunos, con otras, pero no consideran ciertos símbolos, por ejemplo, etc. Es decir, también se sanciona el hecho de ultrajar los símbolos, los objetos que sirven para realizar el culto, mediante acciones, palabras o amenazas, en los lugares que ya señalamos, en los que se celebra el culto, en los lugares destinados para ello o en las ceremonias públicas. Seguimos avanzando dentro de ese artículo 139. Ya pasamos de impedir el ejercicio del culto, ¿no es cierto?, o retardarlo o interrumpirlo. Hablamos de ultrajar los objetos, ¿no es cierto? Y ahora en el número 3 del 139 se sanciona el ultraje inferido al ministro de un culto en el ejercicio de su ministerio, con acciones, palabras o amenazas. Aquí entonces ya se está ultrajando al ministro del culto en el ejercicio de su ministerio. Ese ultraje puede tener diversas manifestaciones, ¿cierto? Puede tratarse de ultraje en los que hayan, como se llama, ataques en contra del culto mismo, ¿cierto?, de las creencias mismas de ese culto, de diferentes tipos, pueden ser innumerables, ¿no? Y se pueden realizar mediante acciones, ¿no es cierto?, gestos obscenos en contra de la divinidad de cada culto, o mediante palabras directamente, ¿no es cierto?, ¿no? Seguramente van a ser insultos o amenazas. Nosotros hemos visto desafortunadamente
en algunas ocasiones actos que no habríamos imaginado nunca que podrían ocurrir, como por ejemplo sacar a Jesucristo crucificado de una iglesia y tirarlo en la calle y prenderlo, o prenderle fuego. Ahí tienen un ejemplo. Hay otros más leves, que a lo que se refiere este número 3 del 139, ultrajes inferidos al ministro de un culto en el ejercicio de su ministerio, con acciones, palabras o amenazas. Dicho sea de paso, el delito de amenaza lo vamos a tratar más adelante. Lo legisla nuestro Código Penal. Sanciona las amenazas. Sanciona las amenazas, y la gran diferencia que hace para sancionar es que se trate de amenazas que son constitutivas de un delito, o sea, se amenaza con cometerse un delito. ¿Sí? Te voy a matar. Es decir, el matar significa homicidio. ¿Sí? Se está amenazando con cometer un delito. Te voy a violar, te voy a estafar, etc. Amenazas, ¿no es cierto?, que son constitutivas de delito. Y otras que no. Cualquier tipo de amenaza. A lo mejor voy a hacer todo lo posible para que te quedes sin pega, por ejemplo. Eso es un tipo de amenaza. O te voy a obstaculizar tu trabajo para que te quedes sin pega. Como amenaza, no como días de hecho. Y la amenaza requiere ciertos, de acuerdo con la legislación de ese tipo penal, las amenazas requiere ciertos elementos que tienen que concurrir. O sea, la amenaza debe ser seria y debe ser verosímil. Bueno, eso lo vamos a analizar, esos elementos, etcétera, todo en su momento. Pero quiero hacerles presente desde ya que existe este delito de amenaza como tal. Amenazas que son constitutivas de delito penal y amenazas que no lo son. Luego, en el 140 se avanza a otro escalón más reprochable todavía que los anteriores, y que tiene que ver ya con el ministro del culto. En el 140 se señala: cuando en el caso del número 3 del artículo precedente, es decir, cuando con acciones, palabras o amenazas se ultraje al ministro del culto en el ejercicio de su ministerio, cuando se trate de ese caso, y la injuria fuere de hecho, poniendo manos violentas, dice la ley, poniendo manos violentas sobre la persona del ministro, la persona sufrirá tales penas. Es decir, acá se trata, ¿no es cierto?, todavía no llegamos a causar lesiones ni muertes. Estamos hablando simplemente de que se trata de injuria de hecho, una injuria de hecho poniendo manos violentas en la persona del ministro del culto permitido en la República. Poner manos violentas, por ejemplo, lo que decían antes, zamarrear a alguien, sin causarle lesiones, zamarrearlo, empujarlo, tirarle el pelo, pasarle la mano por el cuerpo, que sé yo, por la cara, no le causa lesiones, pero es una injuria de hecho, evidentemente. Eso es lo que está sancionando acá el 140. El simple hecho de poner manos violentas sobre la persona del ministro. Es decir, es un escalón más en el ataque, ¿no es cierto?, al ejercicio del culto. Porque si se ataca al ministro, que es quien está celebrando el culto, no se va a poder realizar el culto. Bien simple. Ahora, cuando se trata de ataques en contra del ministro de un culto, pero fuera del ejercicio de su ministerio, la pena es más baja. Es decir, se ataca al ministro, no sé, cuando anda haciendo alguna diligencia, anda comprando, etcétera, no está ejerciendo el culto, entonces la pena es más baja. Salvo que se incurra en la agravante, ¿no es cierto?,
del artículo 12, número 18, en el sentido de que si se ataca al ministro del culto dentro de su domicilio. Dentro de las agravantes generales, artículo 12, son circunstancias agravantes, número 18, ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciera el ofendido o en su morada cuando él no haya provocado el suceso, o en su morada cuando él no haya provocado el suceso. Claro, acá, a pesar de que ahora no se respeta mucho nada, pero debería, ¿no es cierto?, debería mantenerse el respeto por las autoridades. Esta es una autoridad religiosa, así que dentro del artículo 18 también se debe considerar ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad tenga esa persona. Bueno, ese respeto se ha ido perdiendo, seguramente también con razones bastante justificadas, ¿no es cierto?, en los últimos años, respecto de las autoridades específicamente religiosas, que son a las que nos estamos refiriendo. Entonces ahora ya estamos hablando de poner manos violentas sobre el ministro del culto. Y en el inciso segundo de ese mismo artículo 140 se van sancionando conductas que van causando mayor daño en la persona del ministro del culto. Ahora, la ley dice, si los golpes causaren al ofendido alguna de las lesiones a que se refiere el artículo 399 se trata de lesiones menos graves, la pena será residuo menor en su grado medio. Cuando las lesiones de las comprendidas en el número 2 del artículo 397, se trata de las lesiones simplemente graves, que son aquellas que producen incapacidad o enfermedad para el trabajo por más de 30 días, número 2 del 397, se castiga con una pena más alta que la anterior, que se trataba de causarle al ministro lesiones menos graves. Si fueren de las que se relacionen en el número 1 de dicho artículo, que son las denominadas lesiones graves gravísimas, cuando a consecuencia de herir, golpear o maltratar a una persona, queda ésta impedida de realizar las funciones normales que antes ejecutaba, impotente, inútil para el trabajo, demente, etc. ¿Sí? Las que se llaman las lesiones graves gravísimas. Dentro de las lesiones demente, etc. ¿Sí? Las que se llaman las lesiones graves gravísimas. Dentro de las lesiones propiamente tales, las más graves, las graves gravísimas. Las anteriores eran las simplemente graves. En su momento también vamos a explicarlas bien. Y cuando de las lesiones resultare la muerte del paciente, se impondrá al ofensor la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, tiene la pena como se llama, no la mayor, porque tiene presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, que en el fondo básicamente viene a ser lo mismo, porque presidio mayor en su grado máximo son 20 años y el presidio perpetuo también son 20 años. La diferencia está en que se puede pedir la libertad antes en uno y otro, etc. Pero desde el punto de vista práctico casi es lo mismo. Es decir, no hay, por matar al ministro o a consecuencia de las lesiones que muera el ministro del culto, no hay el presidio perpetuo calificado, como en el caso del parricidio o del homicidio calificado.
y otros delitos. Violación con homicidio, etcétera. Bien, eso es lo que podemos señalar, jóvenes, en relación con estos delitos que atentan en contra de ese derecho garantido por la Constitución, que es la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias, el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Se sanciona, ¿no es cierto?, el impedir, el interrumpir, el ejercicio de un culto, se sanciona el ultraje a los objetos del culto, y después se va sancionando todos los ataques que puede sufrir el ministro del culto y que van teniendo un resultado cada vez más reprochable. Bien, entonces ahora vamos a pasar al tercer grupo de estos delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución, que son los delitos contra la libertad y la seguridad cometidos por particulares. Acá vamos a estudiar 6 tipos de delitos cometidos por particulares, en contra de otros particulares, contra la libertad y contra la seguridad. Vamos a estudiar el secuestro de personas, la sustracción de menores, la detención ilegal, la violación de domicilio, la violación de correspondencia y las exacciones ilegales. Entonces, dentro de este tercer grupo de delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares, vamos a comenzar con el delito de secuestro de personas. Delito bastante importante, que se ha imputado y se ha condenado, como ustedes saben, a muchas personas que participaron del gobierno militar y que cometieron delitos, delitos que muchas veces se llaman excesos o irregularidades. También se aplica ahora para funcionarios calificados que cometen delitos y que también se les llama de exceso, irregularidad, hasta falta se dice, y se trata de delito. Bien, el secuestro de personas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de protecciones a las garantías constitucionales. ¿Qué nos asegura a nosotros la Constitución en el artículo 19? Nos asegura la libertad personal. La libertad personal. Esta libertad personal no solamente abarca la idea de encierro, de que una persona no se pueda mover, por decirlo así, sino que también abarca la idea de desplazamiento, es decir, que una persona no pueda salir de un lugar determinado. Puede caminar, se puede mover, etcétera, pero no puede salir de un lugar determinado. Ni siquiera estamos hablando de una celda, estamos hablando de lugares que son más grandes que una celda, que una celda. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente que detenían y la colocaban en un estadio, por ejemplo. También estaban privados de su libertad, a pesar de que el estadio es bastante grande para poder caminar por el estadio, pero estaban privados de su libertad de desplazamiento. Es decir, no estaban encerrados. Claro, uno está encerrado cuando, como ahora. Ahora estamos encerrados en la casa. Cuando hay la restricción para eso, o cuando se tiene la edad y dijeron que había que estar encerrados los que tenemos cierta edad. Entonces, hay que tener en cuenta esa idea, no solamente estar privado de la libertad porque uno está encerrado o no se puede mover, sino que también porque no estando encerrado no se puede desplazar libremente. Bien, entonces acá tenemos tenemos un artículo que describe este delito. En primer lugar, quisiera señalar que este delito de secuestro a través del tiempo
ha ido, e incluso en nuestros países todavía se le trata, además con otros nombres. Por ejemplo, ha recibido los nombres de cárcel privada, o de detención privada, estamos hablando del secuestro, que ha recibido otro nombre, cárcel privada, detención privada, o plagio. En algunos países vecinos de acá del norte de Chile se lo llama plagio, a este delito de secuestro. Han habido diversas acepciones además de este delito de plagio, que viene del latín, y por eso que nos vamos a referir también en dos frases, ¿no es cierto? Nos vamos a referir a qué es lo que significa plagio o plagium para los romanos. Para los romanos, plagiar era comprar un hombre libre sabiendo que lo era, pero lo mantenía bajo servidumbre. O utilizar un siervo ajeno como si fuera propio. Siervo como sinónimo de esclavo, ¿cierto? Para los romanos, plagio eran esas dos situaciones. Comprar un hombre libre, ¿no es cierto?, sabiendo que lo era, y mantenerlo como esclavo, como en servidumbre, ¿no es cierto?, como esclavo. O utilizar un esclavo ajeno como si fuera propio. Eso era plagio para los romanos. Más adelante se le ha ido dando a esta expresión denominada plagiar también otro significado. Y por ejemplo, actualmente también se le llama plagio a copiar en lo sustancial, ¿no es cierto?, una obra ajena. Me parece que no fue en esta última elección, sino que en la elección anterior, me parece que fue en la elección anterior de la señora Angela Merkel, jefa del gobierno alemán, en donde su contrincante más potente, ¿no es cierto?, el número 2, ella salió elegida, ¿no es cierto?, parece que iba a ganar igual, pero al opositor que tenía ella, su contrincante más potente, fue dejado fuera de carrera, no por ella, sino que por la legislación, porque lo acusaron de plagio. Lo acusaron, no me acuerdo el apellido alemán de este caballero, lo acusaron de plagio, imputándole que él había copiado un libro. Y ante el escándalo, ustedes saben que en materia política, sobre todo en materia social, etcétera, los medios están esperando una noticia que venda. Entonces, imagínense. Así que el contrincante de la señora Angela Merkel dimitió su candidatura. ¿Sí? Así como se llama de importante como se llama es este plagio, que llevó a dimitir a esta persona. Ustedes van a decir, sí, pero hay algunos que ante situaciones parecidas no dimiten. Sí, es cierto. Hay gente que le digan lo que le digan, incluso comprobándoselo, no se va. O sea, el concepto de honradez es bastante diferente ahora que hace años atrás. Antes me recuerdo que una película francesa famosa en los años 60, famosa, con actores famosos, me acuerdo que el tema de la película era, ¿no es cierto?, el de la protagonista, que era la mujer, pero que ella en un momento determinado se encuentra con un ministro del gobierno, y supuestamente en la calle, y supuestamente ese ministro debería estar en París y no en Saint-Tropez, creo que se encontró con esta protagonista de la película. Y eso fue un escándalo de proporciones, y el ministro dimitió. Imagínense ahora, ¿creen ustedes que va a dimitir un político porque lo encuentran en un lugar que no debería estar? De día era todavía. Bien, pero son cosas que han ocurrido y que son ejemplos que les coloco para como actualizar las situaciones.
La copia es en lo sustancial, obras ajenas dándolas como propias. A cada rato, ¿no es cierto?, se habla de que sobre todo en la música han habido juicios famosos respecto de autores, compositores que han demandado a otros. Me recuerdo, por ejemplo, que los chilenos, unos chilenos que eran hermanos, los hermanos Prieto, que compuso uno de los hermanos, no el cantante, el otro, compuso la canción esa famosa que se hizo internacionalmente, La Novia. No, son canciones antiguas, así que ustedes no la han escuchado, pero compuso esa canción. Y por ahí apareció, como se llama, otro, apropiándose de esa canción, y cantándola como propia. Demandaron a estos hermanos Prieto en el tribunal correspondiente y les dieron la razón. Y le pagaron una buena indemnización. Bien, o sea, se trata de copiar entonces, plagiar, copiar en lo sustancial, no en lo accesorio, porque si no, cuando ustedes abren un libro, sobre todo ahora, los libros más modernos, ¿no es cierto?, de los últimos 20 años, qué sé yo, hay páginas que son puras citas prácticamente en los libros, están llenos de citas. Entonces ya el plagio no existiría. Es muy difícil que alguien, ¿no es cierto?, escriba algo sin remitirse a otro, porque el conocimiento es compartido, ya está repartido. Así es que es muy difícil, claro, por eso que se trata de copiar en lo sustancial la obra de otro, como sinónimo también de plagio. Y en América, plagio, ¿no es cierto?, se refiere a secuestrar a una persona, apoderarse de una persona para obtener algún beneficio con esa persona. Normalmente, ¿cuál va a ser el beneficio? Normalmente, obtener un rescate, ¿no es cierto?, en dinero. También es para imponer exigencias o arrancar decisiones, pero normalmente es para eso. En ese sentido se habla en América de plagio. Es una forma de secuestro de personas. Bien, y esto es bien apropiado, ¿no es cierto?, con el delito que estamos hablando, que es el secuestro. ¿Cómo sanciona la ley este delito de secuestro? En este mismo artículo, primero digamos en qué consiste, de acuerdo con la ley, el secuestro. El secuestro sanciona a la persona que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad. Es bien simple el tipo legal. Verbo rector, encerrar o detener. Dos verbos rectores que dan la idea de lo que yo les dije. No solamente se trata de que la persona secuestrada no se pueda mover, sino que tampoco que se pueda mover pero no se pueda desplazar. Por eso la ley habla de el que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad. Porque claro, con derecho, ¿no es cierto?, la autoridad puede encerrar o detener, con derecho, es decir, autorizado por la ley. Si a mí me sorprenden, ¿no es cierto?, cometiendo un delito, la policía, me esposa para que no me arranque, y me sube al furgón, no me puedo mover. Sí, puedo mover los pies, qué sé yo, pero no me puedo mover porque voy esposado. Y voy además adentro de un furgón. Es decir, ahí estoy privado tanto de la capacidad de moverme como de desplazarme. Lo mismo cuando me bajan, qué sé yo, y me tienen en la comisaría. Pero ahí están actuando la policía con derecho. ¿Por qué? Porque me sorprendieron cometiendo un delito flagrante, por ejemplo. O si se me detienen porque se ha emitido una orden de aprehensión, firmada por un juez de la República, con todos los requisitos legales. Es decir, la ley lo primero que nos dice es que se tiene que actuar sin derecho, encerrando o deteniendo a una persona, privándola de su libertad. Y también sanciona como autor de secuestro, en el inciso segundo, al que proporcionare lugar para la ejecución del delito. Esto ténganlo en cuenta porque siempre le aviso yo a los alumnos las cuestiones que son
como importantes, pero que muchas veces se olvidan. También se sanciona igual autor de secuestro al que solamente proporciona el lugar, nada más. No participó en el secuestro, no privó de su libertad de movimiento a la persona, ni de desplazamiento, nada, solamente facilitó el lugar para que se llevara a cabo el delito. Ese también es autor de secuestro. Lo dice el artículo 141 en sus incisos primero y segundo. Artículo 141. Sanciona al que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad. Comete el delito de secuestro. Y lo dice el legislador. Comete el delito de secuestro y será castigado con tal pena. Que es reclusión o presidio menor en su grado máximo. Es decir, parte de la reclusión o presidio menor en su grado máximo. Al revés, presidio o reclusión menor en su grado máximo. Y agrega en el inciso segundo: en la misma pena incurrirá el que proporcionare el lugar para la ejecución del delito. O sea, también el que proporciona, que presta, que arrienda, que lo que sea, que tiene conocimiento que es para eso, también tiene presidio o reclusión menor en su grado máximo, es decir, de 3 a 5 años. Esa descripción con esa pena, ¿no es cierto?, es la que nos dice cuáles son los elementos del delito. El que sin derecho, ¿no es cierto?, sin derecho, nos está indicando, ¿no es cierto?, este dolo específico, el que sin derecho, maliciosamente, etcétera, ¿no es cierto?, hiciere tal cosa. Nos está indicando este dolo específico dentro del dolo general que contiene el código, del que parte el código en el artículo 1, ¿no es cierto?, y nos indica que el hechor tiene conocimiento de que está encerrando o deteniendo a una persona, privándolo de su libertad, y que el que proporciona lugar para ejecutar ese hecho, es decir, encerrar o detener a una persona o más personas, tiene conocimiento de ese hecho. Eso nos está indicando este dolo específico, esta expresión, sin derecho, dentro de los elementos subjetivos de la acción. Y dentro de los elementos objetivos, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta después, en el caso concreto de que se trate el secuestro, cómo se realizó, etcétera. Si quiere sujeto activo, el sujeto pasivo, las modalidades para la ejecución del delito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y también los otros elementos, ¿no es cierto? Acción, modalidades principales de la acción, resultado, relación causal. Se lo voy a repetir varias veces porque estamos estudiando los tipos penales, para que ustedes se les grabe bien, y de cualquier tipo de delito que estudiemos, entonces ustedes tienen que analizar esos antecedentes, porque de eso se trata el estudio de los tipos penales. Analizar el elemento subjetivo y los elementos objetivos, que son, bueno, el elemento subjetivo, el dolo o la culpa, ¿no es cierto?, y los elementos objetivos son lo que le digo: acción u omisión cuando hay posición de garante, o ¿cómo se llama?, las diferentes modalidades de la acción, que son varias, ¿no es cierto?, el sujeto, bla, 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 y la relación causal y el resultado. Eso para todos los delitos. Este mismo artículo, ¿no es cierto?, que es el único que se refiere al secuestro, nos habla del secuestro simple y el secuestro calificado, como se lo ha clasificado, para efectos pedagógicos, ¿no?, porque es la descripción que hace el legislador. Entonces el secuestro simple sería el que acabamos de leer por la sanción. Secuestro simple desde el punto de vista de la sanción, porque el que sin derecho a encerrar o detuviera a otro privándolo de su libertad, o proporcionar el lugar para la ejecución del delito, los dos tienen presidio menor o reclusión menor en su grado máximo, y es la pena menor. Por eso que se habla de secuestro simple.
Además, no hay ninguna otra exigencia, como las que vamos a ver a continuación, en donde para aumentar la pena se le agregan algunas situaciones que son constitutivas de secuestro, de este secuestro calificado. Habría que señalar también que, a propósito de lo que dije antes, de la descripción del tipo legal, que el encierro supone detención, ya lo dije. Claro, si uno está encerrado, ¿no es cierto?, está detenido, porque detenido implica como la acción de moverse, en este caso de no moverse, de no trasladarse. Entonces, estar encerrado supone estar detenido. Y la detención, aunque no vaya seguida de encierro. Se puede estar detenido aunque no esté encerrado. Lo que les decía adelante, que puede estar detenido en un espacio grande. ¿Qué se entiende por encierro? Ustedes tienen esto cuando les remitimos los contenidos. Encierro es el hecho de retener a una persona en un lugar de donde no pueda escapar o comunicarse con otras personas. Eso es estar encerrado. Cuando una persona no puede escapar o no puede comunicarse con otros. Puede escapar o no puede comunicarse con otros de un lugar. No exige el encierro, no exige que la privación de libertad sea absoluta, que el lugar del delito sea público o privado, ni tampoco su duración, a menos que actúe como agravante, la duración, si es tantos días o más de tantos días, etc. Pero no se exige. Por eso que de repente la gente pregunta, oiga, fíjese que a una niña, unos delincuentes la pararon, los delincuentes van en un vehículo, normalmente todo un vehículo cerrado, ¿no es cierto? Hay algunos más osados que van en cualquier vehículo, más abierto, que sé. Bueno, le encerraron y la subieron al vehículo y la anduvieron dando vueltas. Hay algunos casos que han violado a la persona, que sé yo, pero en relación con el secuestro, mire, la mantuvieron dando unas vueltas y la mantuvieron, qué sé yo, algunos minutos, a otros lo han mantenido 1 hora o 2 horas, a otros lo han mantenido un día y lo dejaron después en la calle. ¿Eso era secuestro? Sí, pues secuestro. Porque está privado, ¿no es cierto?, de la posibilidad de moverse o de la posibilidad de trasladarse. Por eso que no importa el lugar donde se realice la detención o el encierro. Y tampoco importa que ese lugar se esté moviendo, como es un vehículo. Porque lo mismo podría hablar, y se utilizaba el término cuando se secuestraban los aviones. ¿De qué se hablaba? De secuestro. Y los aviones estaban parados, no, pues iban volando, con los secuestrados adentro. Al menos desde que se producía, ¿no es cierto?, el secuestro del avión. Normalmente se iban a ciertos países, etcétera. Pero iban con la gente adentro secuestrada, porque estaban privados de su libertad. ¿Podían moverse? Sí, seguramente se podían, no sé si los dejarían pararse del asiento a los que iban secuestrados, pero podían moverse. Pero había secuestro. Sí, no importa el lugar, ¿no? También se puede secuestrar en un tren, en un barco, etcétera. Ahora, ¿qué se entiende por detención? La detención es aprehender a una persona. Aprehender dice relación con agarrar, con tomar. Eso básicamente por ahí va la idea de la aprehensión. Se libró una orden de aprehensión, es decir, van a llegar donde está esa persona y lo van a tomar, si es que él mismo no quiere cooperar y caminar él mismo, lo van a tener que tomar, si es que se opone, y lo van a agarrar, ¿no es cierto?, y lo van a llevar al lugar que tengan que llevar. Eso lo ven ustedes cuando a los delincuentes que sorprenden infraganti los aprehenden, ¿no es cierto?, y los llevan hasta el furgón, a veces esposado, etc. Entonces, la detención es la aprehensión de una persona acompañada de la privación de su libertad. Ahora, ¿qué tipo
de privación de libertad comprende el secuestro. Comprende toda privación de libertad personal, tanto la libertad física como la libertad ambulatoria, que es lo que he venido diciendo todo el rato. Es decir, el derecho a desplazarse de un lugar a otro o permanecer en un lugar determinado. El requisito esencial de que la detención o encierro se verifique sin derecho, ¿en qué consiste? ¿Qué significa que se, más allá de lo que explicamos, ¿no es cierto?, de este elemento subjetivo del delito, de este dolo específico? ¿Qué significa esto? Que se verifique, ¿no es cierto?, el encierro o la detención sin derecho. Significa que se verifique ilegalmente o que se verifique en situaciones no autorizadas por la ley o que se verifique excediéndose el agente en el ejercicio de sus atribuciones. Podría pensarse, ¿no es cierto?, que el encierro o la detención es sin derecho cuando se verifica ilegalmente o en situaciones no autorizadas por la ley. Pero podría pensarse que es lo mismo, pero no es lo mismo necesariamente. Por ejemplo, ilegalmente significa que una persona encierre, ¿no es cierto?, o prive su libertad bajo cualquier circunstancia a otro. Pero en determinadas circunstancias, hasta los particulares pueden detener a una persona. Detener a una persona. El caso del delito flagrante. Cualquier particular puede detener a una persona que es sorprendida cometiendo un delito flagrante. Cualquier particular. Pero tiene un objetivo. Ese particular que detiene a una persona que sorprende cometiendo un delito flagrante. ¿Cuál es? Ponerlo a disposición de la autoridad. No tiene otro objetivo. Si no es así, si no lo pone a disposición de la autoridad, ¿no es cierto?, que normalmente va a ser carabinero o la policía de investigaciones, entonces comete delito. Entonces vemos que no siempre lo ilegal tiene que ver con situaciones que no están autorizadas por la ley, porque la ley autoriza a veces las detenciones, pero con un objetivo específico. Lo mismo pasa con los gendarmes, las cárceles, etc. Ellos, ¿no es cierto?, están deteniendo legalmente, pero no podría ir una persona de visita, por ejemplo, y el gendarme, porque se enojó, ¿no es cierto?, tomó una medida en contra de esa persona que va de visita y la deja encerrada en una de las celdas, o en un corredor, etc. Bien, entonces, el que sea sin derecho la detención, como lo exige el legislador, significa que se verifique la detención ilegalmente o en situaciones no autorizadas por la ley o excediéndose el agente en el ejercicio de sus derechos. Y el caso contrario, ¿cuándo se justifica esta detención? En los casos autorizados por la ley. Ahí la detención está justificada. O sea, el que detiene o encierra está actuando con derecho, no sin derecho, como exige el legislador. ¿Y cuáles serían estos casos? En el ejercicio de un deber profesional. En el ejercicio de un deber profesional. En el ejercicio del padre respecto de los hijos que están bajo su patria potestad. Respecto del deber correccional del padre sobre los hijos. Claro, todo esto dentro de un contexto, ¿no es cierto? El padre puede decirle, mira, te portaste mal, niño, etcétera, etcétera, y te voy a dejar en tu dormitorio 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo. Claro, si ya lo deja encerrado, ¿no es cierto?, un día o más, ya estaría actuando mal, ¿no es cierto? Pero tienen ese poder también los padres. Pero esto está todo sujeto a las reglas del criterio, ¿no es cierto? Hay que compatibilizar, porque la mayoría de las veces en el derecho lo que hay es que compatibilizar derechos, que muchas veces son de la misma jerarquía. Cuando se compatibilizan derechos de diferentes jerarquías es más fácil, como puede ocurrir respecto a alguna causal, ¿no es cierto?, de irresponsabilidad penal. El estado de necesidad, por ejemplo, que está legislado entre nosotros
se trata de bienes, ¿no es cierto? El bien desechable es de menor valor que el que se pretende salvar, por ejemplo. El ejercicio de un deber profesional es lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de las celdas, de las celdas, de los gendarmes, normalmente, o de la policía cuando traslada al detenido. El caso del médico. ¿Qué mejor ejemplo que esta desgracia que estamos sufriendo actualmente a nivel mundial? Que nadie se le esperaba, que llegó sin aviso prácticamente. El caso del médico. El médico es el que instruye ¿no es cierto? Son equipos, ¿no? Seguramente que todos los del Ministerio de Salud, los que están dirigiendo el Ministerio de Salud, unos son especialistas en una cosa, le preguntan al colegio médico, etcétera, 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 y ellos deciden, ¿no? Esto es las cuarentenas, esto, y también se equivocan, pero ellos deciden. Fíjense ustedes que estos encierros que han impuesto los médicos, con el fin de precaver la salud y la vida, ese es el objetivo. Estos encierros son más gravosos, por llamarlo de alguna manera, más opresores que los que podían ocurrir durante gobiernos de facto, en algunos momentos. Claro, el objetivo sí, se entiende, pero ¿cuándo se imaginara, no íbamos a imaginar los chilenos que los médicos iban a decir que el país entero, por ejemplo, debía estar prácticamente encerrado? O se iba a ir encerrando por secciones, o por regiones, o por provincias, o dentro de una ciudad, sectores determinados, etcétera. Y sin embargo, así ha ocurrido. Entonces ahí se está actuando con derecho. Todo lo contrario de lo que exige el legislador para sancionar por este delito. Ahora, también hay, ¿cómo se llama? Y esto lo mencionamos nomás, hay ciertos delitos vinculados al secuestro de personas, ¿no? A este delito de encerrar o detener sin derecho. ¿Cuáles, por ejemplo? El robo con retención bajo rescate y el robo con retención por más de un día, del artículo 433, número 2. A propósito del delito de robo, también se puede producir, ¿no es cierto?, situaciones de secuestro. El artículo 433 dice lo siguiente: el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado. Número 3. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397, las simplemente graves, o cuando las víctimas fueran retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito. Es decir, ahí estamos hablando del robo con secuestro o bajo rescate. ¿No es cierto que también significa secuestro? Si yo tengo a una persona para que la rescaten, estoy esperando que seguramente me paguen, ¿no es cierto?, para que yo la entregue. ¿Sí? Tengo a la persona sin derecho, privándola de su libertad. Encerrado, detenida, privándola de su libertad. También hay una falta, ¿no es cierto?, en el 494, número 16 del Código, que sanciona como autor de falta al que sin estar legítimamente autorizado impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliera a ejecutar lo que no quiera. También es una forma, ¿no es cierto?, de privar a una persona de su libertad. ¿Por qué? Porque lo compele con violencia a hacer lo que la ley no prohíbe o a ejecutar lo que no quiera. ¿Sí? Está haciéndolo que haga su voluntad. Es una forma, ¿no es cierto?, también
de secuestro, porque puede decirle, mira, camina 10 pasos nomás, y así esto, o quédate sentado para que hagáis esto otro. Entonces lo está privando también, además de que hay otros bienes jurídicos en juego, pero lo está privando de su libertad. Ahora, para terminar esta clase, vamos a leer un atenuante que se aplica no solamente al delito de secuestro, está en un artículo posterior, que es el artículo 142 bis, y no, porque es una norma que se aplica tanto al secuestro como a los delitos relacionados con los menores, a la sustracción de menores. ¿Y cuál es? Porque la ley lo que le trata de dar al infractor penal, ¿no es cierto?, le trata de dar ciertas posibilidades para que no consume el delito, no lo haga más reprochable, más riesgoso, más penoso. Entonces en el artículo 142 bis señala la ley a propósito de estos dos delitos. Si los partícipes en los delitos de secuestro de una persona o de sustracción de un menor, antes de cumplir cualquiera de las condiciones exigidas por los secuestradores para devolver a la víctima, la devolvieren libre de todo daño, antes de cumplirse cualquier exigencia, la devuelven libre de todo daño, la pena asignada al delito se rebajará en 2 grados. Se rebajará. Es obligación del juez rebajarla. Sigue. Si la devolución se realiza después de cumplida alguna de las condiciones, el juez podrá rebajar la pena en 1 grado. Ahora podrá rebajar y en 1 grado, a la señalada en los 2 artículos anteriores. Claro. Si antes de que se cumpla cualquier condición se devuelve a la víctima sin ningún daño de ningún tipo, entonces el juez está obligado a rebajar la pena en 2 grados. Pero si se devuelve después de haberse cumplido alguna de las condiciones, ¿no es cierto?, el juez podrá rebajar en 1 grado. Claro, va a haber que ver cuál de las condiciones es la que se exigió, ¿no es cierto?, y cuál fue el daño que sufrió la víctima, que evidentemente que va a ser menor en uno u otro caso. Bien, quedamos acá, queridos alumnos.